Hay una segunda historia en esta trágica noticia del asesinato de 4 uniformados colombianos. La vive Magdalena Rivas, quien rogó durante 13 años, 1 mes y 12 días al grupo terrorista de las FARC para que le entregara a su hijo. Hace 1 año, en un funeral, lo único que recibió como respuesta fueron sus restos mortales. Su relato hoy refleja el dolor de una madre que envejeció luchando en vano por la libertad del ser que más amaba en la vida, el policía Elkin Hernández Rivas. El teniente Elkin Hernández Rivas fue secuestrado el 14 de octubre de 1998 por el grupo terrorista de las FARC en un retén que ilegalmente instalaron en la vía que de Paujil conduce a Florencia, Caquetá, al sur de Colombia. Bueno, la solicitud que yo le hago muy especialmente al comandante Joaquín Gómez, que por favor les quiten las cadenas a ellos. Desde el día del secuestro, doña Magdalena, su madre, todas las mañanas llegaba a diferentes emisoras de radio para enviarle mensajes a su hijo sin la certeza de que él lo recibiera. El teniente Hernández se unió a las filas de la Policía Nacional de Colombia en 1993. El único hijo varón de don Silvio y doña Magdalena dejó su hogar para defender al pueblo colombiano. Son 9 y 10 años, una década en esta selva, que siempre todo ha sido lo mismo. Está rodeado de matas y matas y matas. Entonces queremos que nos den la oportunidad de volver a casa. Las pruebas de supervivencia de Elkin desde su secuestro siempre fueron un llamado a la fe y la esperanza para sus familiares. Él estaba convencido de que algún día iban a reencontrarse. Soy el teniente Elkin Hernández Rivas, retenido el 14 de octubre del año 1998. Quiero enviar un saludo muy especial a mis familiares, a mi mamita, a mi papi, decirles que los amo mucho, que estoy muy orgulloso de esa lucha que ustedes han emprendido para lograr nuestra libertad. Mientras tanto, sus padres marchaban por la paz y por la liberación de su amado y esperado hijo y de todos los demás secuestrados. Cada martes se reunían en la Plaza de Bolívar en Bogotá para hacerse escuchar. El sufrimiento es tan grande que no sabemos si en realidad los podemos recibir vivos. Necesitamos, como se dice, piedad y justicia, que es lo que nosotros estamos pidiendo por nuestros hijos. Pese a los ruegos y tras permanecer plagiado durante 13 años, 1 mes y 12 días, Elkin nunca regresó a la libertad, pues el 26 de noviembre de 2011, junto con 3 de sus compañeros, fue asesinado por sus captores en la selva colombiana. Porque no me permitieron abrazar a mi hijo como se lo decía yo a él. Papito, lo quiero abrazar, quiero darle un gran abrazo, estrecharlo entre mis brazos. No me lo permitieron, no me lo dejaron regresar. Doña Magdalena Rivas es la madre del coronel de la policía colombiana, de Elkin Hernández Rivas. Durante este último año, que ya usted sabe que su hijo está muerto, ¿cuál ha sido ese aire que se ha respirado en su casa? Pues bueno, ha sido un aire de dolor, de mucha incertidumbre, porque para mí mi hijo era lo más hermoso que yo tenía. Era el hijo que lo concebimos con mi esposo con un inmenso amor. Y durante ese tiempo que estuvo mi hijo en libertad, cuando estaba en la escuela, cuando estaba en el colegio, para mí fue una felicidad inmensa. Me duele porque no me lo dejaron disfrutar por más tiempo. Pero sin embargo, día a día le doy gracias al Señor porque mi hijo ya está descansando, ya está gozando de la presencia del Señor, ya no está con esas cadenas, no está sufriendo esas humillaciones y esos ultrajes que quizás esta gente les daban a ellos. Él ya está gozando de la presencia del Señor. Han sido más de 50 años que Colombia ha tenido que sufrir este conflicto. ¿Qué siente usted que le robó la violencia? Siento una gran tristeza y un gran dolor. Y qué más bueno sería que de verdad, que ahorita que están sentados en la mesa, tanto el gobierno como la guerrilla, se pudiera hacer la paz en nuestro Colombia. Porque nuestro Colombia es un país maravilloso, es un paraíso que Dios nos ha dado, pero que lo han disfrutado muy pocos. Y le hago la misma pregunta que a Viviana, ¿usted está preparada para perdonar? Le voy a ser sincera, no estoy preparada, porque lo que me arrancaron a mí fue a mi hijo.
el ser más maravilloso. Me arrancaron mis entrañas. Entonces, no sé en qué forma o qué actitud o cómo sería al encontrarme quizás a cara con las personas que asesinaron cruelmente a mi hijo. Ahora, señora Magdalena, ¿cuál es el apoyo que ha recibido usted del Estado colombiano y en particular de la policía como institución? Bueno, del gobierno, ninguno. De la institución, como decía muy bien Vivis y Susi, por unos pocos no podemos echarle la culpa a todos. De la institución hay seres maravillosos, seres con una humanidad grandísima que nos han apoyado en lo que más han podido, pero hay otras personas que sinceramente no. ¿Recibió usted todos los beneficios a los que tenía derecho su hijo? Por ejemplo, la pensión. No, eso es lo que más me ha dolido y me ha entristecido a mí, porque con gran dolor recibimos, mi esposo y mi persona, que nos quitaban la pensión, a lo cual era un derecho que le correspondía a mi hijo, por estar en la policía, por haber sufrido tantos años de ese cautiverio. Y para mí, para mi esposo, vuelvo y lo repito, fue algo sorprendente, algo doloroso, muy triste, que nos dijeran que no podemos tener la pensión de nuestro hijo. ¿Y por qué? ¿Qué les dijeron? Bueno, primero que nos dijeron porque nosotros, mi esposo había hecho una pequeña industria de calzado, en la cual mi esposo, pues, él no me aseguró a mí, se aseguró él, pero con una pensión mínima, que son 490.000 pesos, que son nada. Y además nosotros nunca, jamás pensábamos que a mi hijo lo iban a asesinar. Nosotros no estábamos esperando eso, estábamos esperando era que mi hijo regresara a su hogar vivo. Entonces, hombre, cuando nos dijeron que no podíamos recibir la pensión, que porque teníamos esta pensión, dijimos, pero ¿cómo así? Si es que es algo que por derecho le corresponde a mi hijo, es que no se lo pueden quitar, es un derecho que le corresponde a él. Además, él sufrió esos 13 años, 1 mes y 12 días de secuestro. Entonces, para mí es muy triste, muy doloroso todo esto. ¿Y por qué cree usted que se haya producido esta situación? ¿Hay la voluntad de negarle esta pensión a ustedes? Pues el decir de ellos, lo primero es que porque tenemos esa pequeña pensión, mi esposo y mi persona. Y segundo, porque tenemos una casa y un carro, a lo cual que yo no le veo objeto alguno de que nos vayan a quitar una pensión por este motivo. Ahora es más, si es el caso, como nosotros decimos con mi esposo, nosotros renunciamos a la pensión que tenemos, que es la mínima, que es de 490, para recibir la pensión de nuestro hijo, que vuelvo y lo repito, es un derecho que le corresponde a él. ¿Qué le hace sentir ahora que no solamente tiene que estar ya no peleando con los terroristas que secuestraron a su hijo, sino ahora con la policía para que le entreguen esta pensión? ¿Se siente usted defraudada? Pues en parte sí, y me siento con tristeza, porque nosotros no queríamos esto, porque íbamos a tener que, por ejemplo, entablar una demanda contra la policía, si es que, hombre, lo que más quería mi hijo era que nosotros perteneciéramos precisamente a la policía. Además, yo amo a la institución, porque fue donde mi hijo estuvo feliz, donde sus pocos años que estuvo en la escuela, él fue feliz. Entonces, me duele y me entristece a mí esto, que por este motivo nos quiten la pensión de nuestro hijo. Eso es lo que más me duele y me entristece. Señora Magdalena, el programa La Noche de NTN 24 le consultó a la policía colombiana sobre el caso suyo. Hablamos con el general Miguel Ángel Bojacá, es el director de talento humano de la policía colombiana, y esto fue lo que nos dijo. Una vez los padres acreditan los grados de consanguinidad de la víctima, se reconocen las cesantías a que tienen derecho, pero la sustitución de la pensión, de acuerdo a las consultas y los análisis jurídicos, se determina que ellos subsisten por sus propios medios, que no tienen una dependencia económica de la víctima. Por lo tanto, hay jurisprudencia de la Corte Suprema
que da cuenta de que al no tener la dependencia económica, legalmente no se les puede, no pueden ser sustitutos de la pensión. Verificamos que ellos ambos tienen una pensión por vejez con el antiguo Seguro Social, igualmente tienen unos bienes, por lo tanto pueden subsistir, y hay impedimentos legales que a nosotros nos permitan reconocerlos a ellos como sustitutos de esta pensión. Lamentablemente, la ley en este caso no nos da lugar a la discrecionalidad. Doña Magdalena, la policía dice que este es un asunto totalmente en la legalidad. ¿Usted va a insistir en la demanda? Sí, claro que sí. ¿Hasta qué punto podrían llegar ustedes, en este caso, como usted ya nos lo explicaba, a renunciar a una pensión para poder obtener esta otra? Exactamente, sí. Si es el caso, sí. Pero yo y mi esposo seguiremos peleando. Seguiremos luchando por lo que a mi hijo le pertenecía por derecho. Entonces, pues sí, es triste y doloroso tener que uno hacer estas cosas, pero en caso tal me obligan a esto. Entonces tendremos que seguir, porque no podemos dejar que lo que le pertenecía a mi hijo me lo quiten así. Igual hacer este tipo de renuncias, renunciar a una pensión para obtener otra, debe ser un proceso mucho más fácil, porque ya ustedes perdieron a su hijo. En este momento quizá el dolor más grande es justamente ese. Sí, claro que sí. Además, yo digo una de las cosas, es una pensión que tenemos nosotros de nuestra vejez. No es una pensión que estamos recibiendo de algún estado del estado o de algo, no, es de nuestra vejez, que mi esposo adquirió por su trabajo. Yo he visto personas que tienen 2 y 3 pensiones y no son de 490, son de muchos más pesitos. Entonces sí, yo no entiendo por qué la policía dice que no podemos obtener la pensión de nuestro hijo. Señora Magdalena, en el marco para la paz que ha llamado el gobierno, que es un acuerdo legal que permitiría que los terroristas de las FARC no paguen un solo día de cárcel. Muchos de ellos podrían tener derecho a este perdón y ha sido considerado incluso por muchas organizaciones no internacionales como impunidad en este proceso. ¿Usted cómo ve que estos hombres, los violentos en Colombia, puedan terminar sin pagar cárcel e incluso haciendo vida política en Colombia? Eso es lo doloroso y lo triste. Eso para mí me parece algo, pues como algo como absurdo, porque yo digo, mire, si nosotros que por derecho estamos peleando una cosa que por derecho le correspondía a mi hijo y a otras personas que han sido tan crueles, que le han hecho tanto mal a la humanidad y vayan a recibir méritos que no lo merecían. Entonces esto sí es triste, esto es doloroso. Hombre, ¿por qué? ¿Por qué esa forma nos tienen que a nosotros pagar? Si mi hijo no estaba de vacaciones, mi hijo fue un gran hombre y lo que más me orgullece de mi hijo fue ese legado que nos dejó él, porque él murió con una espiritualidad muy grande, como lo hizo Edgar, como lo hizo Álvaro, como lo hizo Livio Martínez. Entonces, yo creo que es muy duro, muy triste que a nuestro hijo no lo hayan entregado en un ataúd, lo que nosotros siempre estuvimos negando que nos los entregaran de esa forma. Siempre alegamos que no necesitábamos un rescate militar, a lo cual pasaron por encima de la petición de ellos y de nosotras las familias. Esto es triste y doloroso. Vamos a una primera pausa comercial en el programa A la Noche, ya regresamos.